7:52 de la mañana y ya está con nosotros la doctora Catherine Andrade. Ella es una joven editorialista, fue candidata asambleísta por la provincia de Esmeraldas y hoy nos va a acompañar a hacer un análisis de qué le espera en el espacio político, en base a su experiencia, Catherine, al nuevo mandatario y a su gobierno. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Delia? Muchas gracias a Radio Sucesos, a ti por la invitación el día de hoy. Sobre todo que a través de estos espacios nosotros establecemos la libre dimensión dentro de la libertad de expresión, porque nosotros podemos opinar, emitir nuestras opiniones, la ciudadanía recepta estas opiniones y ejerce las mismas y las Así es. difunde. Y Actitud, bueno, perfecto. hoy día vamos a establecer dentro de este tema los desafíos del gobierno. Exactamente, Katy. ¿Qué desafíos mantiene? Partamos de una primicia. El presidente necesita devolver seguridad, como acabamos de escuchar a nuestro anterior entrevistado. Es casi equivalente a la vacuna del COVID en su momento para el presidente Lazo. Devolver la seguridad, como devolver la salud en el momento en que ingresó el presidente saliente, es vital para poder seguir trabajando. ¿Qué requiere para poderle devolver? No es solamente decir voy a armar al ejército, voy a armar las calles. Requiere también de un tema de alianzas, de gobernabilidad, de estabilidad política para alcanzar una estabilidad de seguridad. Claro, cuando hablamos de seguridad, hablamos de la crisis más fuerte que estamos instaurando y viviendo el país nacionalmente. Entonces, los desafíos más grandes es el tema de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Y algo que dentro de la política pública se debe integrar no solo es la capacidad que tenga del gobierno de poder instaurar una política pública, sino que aquí se deben sumar todos los organismos, tanto internacionales, porque lo que pensamos en Latinoamérica que se piensa cuando recién el narcotráfico, los grupos delincuenciales vienen y se instauran, es que el narcotráfico va de paso. Cuando el narcotráfico llega, hay oportunidades dentro de la política pública, se instaura y comienza a ejercer, comercializar. En este caso, el Ecuador es un país muy rico y muy atractivo para las demás naciones, para el tema de comercializar los estupefacientes. Entonces, nosotros nos hemos quedado muy quietos para pedir esta ayuda en los mecanismos internacionales. Entonces es importante que no solo los GATS y los GATS parroquiales, los GATS municipales, el gobierno en sí pueda combatir y tenga presupuesto para combatir esta problemática. Un ejemplo tenemos que en el Ministerio del Interior, desde marzo hasta julio, si no me equivoco, se desembolsó 96 millones de dólares por el Ministerio de Finanzas, pero a la final los únicos que fueron ejercidos fue el 8 millones de dólares. Entonces se preguntaba realmente al Ministerio del Interior qué había pasado. Entonces lo que contestaban eran métodos burocráticos. ¿Por qué métodos burocráticos? Para no desembolsar algo que estaba en el auge, en el momento donde habían víctimas, veíamos gente que fallecía, gente que delinquía, y esta es la problemática también, aparte de que tengamos un presupuesto y todas las leyes instauradas en la Una Asamblea ejecución Nacional, correcta. necesitamos la ejecución. Perfecto. Ahora, ¿cómo enfrentar un tema de seguridad cuando ya las primeras voces de quien acompaña al mandatario entrante nos está anunciando un tema de una consulta? ¿Es oportuna una consulta popular en este momento? Es verdad, necesita lograr afianzarse para que no le llegue a pasar y se repita la historia del presidente Lazo, una asamblea que solamente entorpece el trabajo. ¿Pero es indispensable una consulta en los primeros 100 días? ¿O el presidente tiene que sentarse, afianzarse, ver, acercarse y luego decidir qué hacer dentro de esos 100 días? Bueno, primero debe haber un afianzamiento y un discurso direccional entre la vicepresidencia y la presidencia. Hemos escuchado quizá como desconocimiento del tema constitucional, pero también del tema social, más que constitucional. La vez pasada vimos una consulta popular que no fue idónea. No creo que sea idónea una consulta popular en tema de seccionales y más una consulta popular que no se socializó y no tuvo unas preguntas pertinentes y objetivas a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda entenderlo. Yo creo que la política pública no se hace en un escritorio, se hace en territorio. Y lo más importante es que, por ejemplo, Delia, te digo algo. Cuando nosotros vamos a territorio hay gente, por ejemplo, yo fui candidata a la asamblea, hay gente que no sabe para qué sirve un asambleísta, para qué sirve un presidente, y más aún vas a ver las preguntas de una consulta popular. Entonces, el tema de la consulta popular y las preguntas deben ser idóneas. Pero respondiendo a tu pregunta, es bastante complicado
tiene que haber una directriz entre la vicepresidencia, la presidencia, pero también para hacer unos cambios verdaderos necesitamos una consulta popular. Pero estamos en crisis y es el desafío más grande que en un año, 6 meses, debemos tener y ejercer un plan de gobierno, porque esta es una propuesta que hizo el presidente Nova. Desde tu experiencia en el sector público y en el sector privado, ¿qué cosas para el sector, para el tema de seguridad las puede ejecutar el presidente de la República sin pasar por una asamblea en donde una minoría importante siempre ha ejercido, y deberíamos pensar, por tus actos los conocerás, en el pasado entorpecieron el trabajo del presidente saliente, nada nos garantiza que no entorpezcan el del entrante? ¿Qué pasa por las manos exclusivas del Ejecutivo para temas de seguridad que no tengan que pasar por la Asamblea Nacional? Primero tenemos que tener el cuidado y resguardo de nuestras fronteras. No es posible que tengamos un soldado en nuestras fronteras y a 100 metros tengamos eh, grupos incidentes. Creo que es importante la protección de afuera hacia adentro. Y también un reto muy grande para el nuevo gobierno es esta visión de inteligencia de la seguridad estatal. Cuando tenemos una visión de inteligencia de seguridad estatal, esto nos puede ayudar que sea transparente e íntegra, obviamente. Ya es una reconstrucción, le podría decir. Cuando hablamos de esto, hablamos de que se puede eh, objetivizar, se puede detectar estos tentáculos de la corrupción estatal Perfecto. en los diferentes poderes del Estado. Para esto no necesita, él solo puede irlo haciendo. Así Ahora, mismo. aquí viene una figura importantísima para el nuevo gobernante. ¿Quién va a ser? No quién va a ser, ¿qué rasgos debe tener este ministro de gobierno, este articulador de política, este enlace con esa asamblea que veremos qué hace? La oferta de quienes perdieron en segunda vuelta es: estamos abiertos a ayudar, y todos sus Twitter están abiertos a ayudar, poniendo siempre sus asteriscos. Pero, ¿qué rasgos debe tener ese ministro de gobierno? Bueno, antes de rasgos, creo que dentro del sistema de gobernabilidad, que es una de las crisis similares a la inseguridad, es que necesitamos una reforma política necesaria y urgente en este momento. Y es que cuando hablo de gobernabilidad, hablo de la legitimidad que tiene o no un presidente. Y cuando hablamos de legitimidad, es un gobierno estructural y es un gobierno funcional. Entonces, por ejemplo, lo que me estabas comentando del tema de la asamblea, tuvimos una asamblea que tuvo casi el 3% de credibilidad anteriormente ante la ciudadanía. Por eso entonces la ciudadanía no le interesa a los asambleístas, no le interesa el poder legislativo. Los rasgos que tiene que tener primero, creo yo, que es autoridad. Aparte de autoridad, tiene que enfrentar muchos desafíos. Entre estos desafíos se encuentra la Asamblea Nacional, porque como sabemos, el actual presidente no tiene una bancada, no tiene fuerza dentro de la Asamblea Nacional. Y al final de cuentas, para que los planes de gobierno, las leyes económicas urgentes, los proyectos de ley puedan aprobarse, Necesita de se la necesita de la Asamblea Nacional y pactar y llegar a acuerdos con la Asamblea Nacional. ¿Cuándo es exitoso un gobierno? Cuando la Asamblea Nacional y también que en otros países el Congreso o también el Ejecutivo y la Presidencia van de la mano, se ayudan. Dice, tenemos este proyecto de ley que es beneficioso para el país y podemos seguir y concluir con la aprobación de la ley. experiencia, Sí, respeto, autoridad, dices tú. sí. Debe tener la simpatía y la sutileza de poder llegar a estos sectores políticos tan opuestos. Exactamente. Y quería como que saltándonos bueno, entrelazando el tema. Nosotros tuvimos antes de ayer a unos candidatos mucho más maduros que hace 15 años habíamos tenido, ¿no? Es esta legitimidad de que el uno reconoce que hay un gobierno y el otro reconoce que hay una Perdón. oposición. Y cuando tenemos esa legitimidad, ayudamos a la democracia del país. Y esa madurez política hace que tú te puedas sentar con cualquier enemigo o adversario. Yo pienso que en la política no deberían haber amigos, sino enemigos, perdón, sino adversarios. Y otro tema dentro de la Asamblea Nacional que vivimos, la anterior asamblea, es que utilizaron como arma blanca, como arma de fuego, es estos pedidos de información Constantes, ¿no? constantes, casi
Creo que desde los dos últimos, desde el 2021 al 2023 tuvieron 3.788. No estoy diciendo la data tan clara. Sin embargo, estos pedidos de información impedían que los ministros de Estado estén en territorio generando Hostigamiento, Catherine. política pública, en realidad resolviendo los problemas de los gremios sociales y pasando en la asamblea. Entonces, no sé si su trabajo era más estar en la asamblea Ahí respondiendo es la cada uno pedido importancia de de un información. ministro de la política, de un ministro de gobierno que Así sea es, particular y poder sentarse con estos así es, bandos, digámoslo así, no, no despectivamente, sino sectores que hacen política desde distintos ámbitos, ¿verdad? Por así eso es es. tan clave el ministro de gobierno para el nuevo ejecutivo. Claro, el ministro de Gobierno, como les digo, necesitamos un ministro que venga y reforme la política. La política, Tú hablas de reformar la política. Parte de reformar la política. A ver, el presidente actual llega con una posición en la que él no confrontó con su adversario en ningún momento. así es. Él no confrontó, él tenía clara su idea de lo que quería proponer y a dónde iba. También es una forma nueva de hacer política a la que la gente del Ecuador le dijo sí. Esa forma debería llevarse como reflejo hacia esa asamblea, hacia esas negociaciones. No hay que confrontar. El país no es blanco o negro. El país tiene tonos en medio. No todo el mundo es malo, no todo el mundo es bueno. Porque cuando se habla de pactos, Catherine, también se piensa que se claudica a principios. En política no necesariamente se claudica a principios cuando se hace pactos. No necesariamente. Creo que el Ecuador está en un momento de crisis muy fuerte y sobre todo que necesitamos a una persona, un ministro de gobierno y un presidente que vayan de la mano y un gabinete que vaya de la mano. En, quizá en el gobierno anterior, en otros gobiernos hemos visto esta división, esta división. Tenemos que trabajar en equipo, tanto ciudadanos, el gabinete, el poder legislativo, el poder ejecutivo, porque tenemos muchos desafíos en un año y medio. No lo veamos como que el presidente tiene un desafío, los ecuatorianos tenemos un desafío de combatir la inseguridad, la falta de empleo, los peores de enemigos, la falta de empleo, la falta de salud, el no acceso a la salud pública, el no acceso a la educación y el no acceso a los derechos primarios que no establece una constitución que realmente solo queda en papeles y no se ejecuta en el día a día. Sentarse a oírse, conversar y ceder, digamos, en lo que se puede dentro del principio de respetos Así es. y principios morales que no afecten Sí, cuando vimos a los dos candidatos y como dije, esta legitimidad de que se reconoce que hay hay un adversario, que hay un poder y que se reconoce que hay un gobierno, creo que ahí hay dos capacidades. La primera de poder sentarse, dialogar. No es que se van a vender principios que en realidad algunos asambleístas, y esa es el tema que llegamos en la anterior asamblea, que no tienen credibilidad, que no buscaban el bienestar para sus pueblos, ¿no? Entonces aprovecharon la muerte cruzada quizá para buscar una oportunidad en espacios públicos, en espacios de poder, que no se sabe, no tengo la certeza de que se les haya otorgado o no se les haya otorgado, pero recordemos a todas las autoridades que cuando son electas por sus provincias, por sus territorios, por sus poblaciones, tenemos que hacer caso a sus necesidades y luchar por sus necesidades y más no por eh, algunos intereses primarios que devengan de un interés particular. Muchísimas gracias, Catherine, por acompañarnos. Qué bueno es tener voces jóvenes y nuevas en los Muchas gracias. micrófonos. Gracias por estar con nosotros, 8 y Gracias, 6 de la Delia. mañana.